bien, ahora sí, presentación oficial, así que adelante, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Mire, Hermoso, a mí con me dio una sed. recibimiento de música con Freddy, Me espectacular dio hoy. una sed de escucharlo a Freddy hasta ahora. Sí. Tremendo. Bueno, estaremos en la peña de Freddy Sí, ahí ahí vamos en a el estar. predio el sábado. Ahí vamos a estar todos, ¿eh? Bueno, doctora, hay una consulta que nos hacen permanentemente que son sobre, algunos da algunos términos o hablamos permanentemente con alguna terminología. A veces no sabemos qué es y la importancia que tiene cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, nombramos habitualmente factores de riesgo. Factores de riesgo. Pero no, ¿qué son los factores de riesgo? Exacto. Siempre nombramos más que todo relacionado a todo tipo de enfermedades y más relacionadas al cáncer, ¿no es cierto? Sí, Cuando nosotros hablamos siempre de factores de riesgo y de distintos tipos de factores de riesgo. Entonces lo que vamos a decir es primero, por definición, que es un riesgo, sí, ¿sí? Entonces decimos que es a la probabilidad de que un objeto, ¿no es cierto?, material, una sustancia o algún fenómeno pueda potencialmente desencadenar, ¿no es cierto?, perturbaciones en la sí, salud física o en la salud, en la integridad del trabajador, así como también, o sea, se habla de riesgo en los materiales y en los equipos, claro. ¿sí? Eso es lo que es un riesgo. Y cuando hablamos de factor de riesgo, sería que es todo aquel elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad, ¿no es cierto?, de producir un daño a quien está expuesto a, Sí, digamos, a ese factor, claro. ¿sí? Para esto nosotros siempre tenemos distintos tipos de factores de riesgo que hacen que eso tenga digamos, una acción principal en el desarrollo de las patologías, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este caso son prácticamente el factor de riesgo, digamos, como factor, el riesgo como factor Bien, sería, que es toda circunstancia, digamos, o situación en donde está aumentada esta probabilidad de contraer una enfermedad. sí. ¿Sí? En estos casos tenemos siempre diferentes factores y siempre vamos a hablar que hay un tipo de riesgo Sí. que es antes de entrar a los tipos de factores, que es el grado de asociación que existe entre el factor de riesgo y la enfermedad. ¿No Ajá, es cierto? Y bien. eso se cuantifica siempre en distintos parámetros. Entonces, vamos a hablar siempre de un riesgo individual, ¿sí?, que es la posibilidad que tiene un individuo de una población con unas características epidemiológicas, digamos, del lugar o de la Claro. enfermedad, ¿sí? O sea, Y hay, sería muy difícil que nosotros contraigamos una enfermedad de África. claro, No por estar ejemplo, expuesta. Claro, nosotros en estos casos es individual, en el caso nuestro que nos preguntaban el tema de las parasitosis, por ejemplo, en la junta de vello, claro. que es muy común y que la gente, nosotros Y vamos tan al rico río que es. y juntás el vello y te haces la ensalada y comes. Prácticamente ese vello, si hay animales, produzca una defecación en el río, ¿no es cierto? Largan las larvas, se forma una parasitosis y de Es un esa huésped, manera claro. es un riesgo que nosotros, por eso es muy importante lavar. No tan solo que la pregunta que nos hicieron con respecto al berro en los ríos, ¿no?, si eran los factores, sino también con la lechuga, la selga, todas las huertas que muchas Claro. veces tenemos en casa y que a veces tenemos los animales, o sea, un Claro, gato, un perro y la que produce tiroides, todas esas enfermedades todo que ese pueden tipo. producir. Entonces, Sí, esos serían los factores que realmente están. claro. Y lo otro, cuando hablamos de un riesgo relativo. Ajá. El riesgo relativo, que es la relación entre la frecuencia de la enfermedad y los sujetos probablemente por una causa. Ujú. ¿Sí? Entonces, como en estos casos tenemos lo que está muy bien expuesto, que es el tema de las radiaciones. Y hay otra pregunta muy importante que es si la contaminación, digamos, todo esto, que en el oeste nuestro tenemos gran tema y una gran pregunta todavía no resuelta, que es el tema de La que si minería. la minería realmente nos factura. Hay varios factores, ¿no es cierto?, de riesgo que hacen que podamos llegar a contraer enfermedades, ¿no Claro. es cierto? Y entonces tenemos que hacer un estudio muy, digamos, minucioso de cada uno de estos factores. Algo de lo más importante es la temperatura, la humedad, Ajá. ¿sí?
Entonces, ¿cómo son estos intercambios? O sea, el calor en el organismo. Entonces, eso depende también de la presión que existe en la piel y en el medio, ¿no? De cada paciente. O sea, por eso generalmente no es lo mismo unas personas de tez blanca, ¿sí? Rubios que digamos que en la exposición solar sufre casi de forma inmediata estas reacciones y tiene un riesgo a la exposición solar que es diferente a esa persona trigueña de un color mucho más, de una piel más dura, ¿no es cierto? Que realmente la exposición al sol es como decir, el negrito siempre es más duro. Claro. ¿No? Sí, Entonces, sí, pero una adaptación natural. Sí, así que Sí, bueno, Freddy nos dice que sí. Freddy aguanta, Freddy aguanta. Sí. Entonces, y después esto también tenemos como los factores de riesgo, Sí. digamos, físicos. Claro. ¿No? Y en esto tenemos que hablar mucho de lo que es el ruido, de que son las temperaturas extremas, porque nosotros en Catamarca eso lo padecemos bastante. Doctora, por ejemplo, la ventilación, la iluminación, la radiación, las vibraciones, sí. ¿no? Por Eso, ejemplo, los chicos que trabajan en sonido, por ejemplo, Freddy y su equipo que tienen que estar en el escenario, expuesto a sonidos muy fuertes, ¿eso es un factor de riesgo? es totalmente un factor de riesgo, sí, claro que sí, porque el sonido es indeseable, ¿no es cierto?, Sí. a lo que producen los efectos adversos fisiológicos y psicológicos, que eso van a interferir, digamos, en las actividades humanas de la comunicación. Entonces, el trabajo, el descanso, ellos medianamente cuando están en un escenario y gritan. O sea, tienen que tratar de elevar la voz al máximo porque también los decibeles que están en esos momentos, y yo traje una tabla muy linda para saber cuáles son los decibeles realmente que estamos, digamos, en la tolerancia a nuestro oído, ¿no es cierto? Y existe un límite de tolerancia. Entonces, cuando hablamos entre 100 y 120 decibeles, el ruido se hace inconfortable ya, ¿no? Que generalmente lo normal sería entre 80 y hasta 90. Hasta 90 ya estamos en umbral, un umbral de dolor. Entonces, a los 130 el ruido se siente en crujidos ya, o sea, claro, es como que uno lo siente más. Entre 130 y 140 la sensación se hace muy dolorosa. Claro, por eso yo decía, por ejemplo, el sonidista de Freddy, que está al frente del escenario y tiene que recibir, por ejemplo, toda la fuerza, toda la potencia. Bueno, una de las formas, digamos, de cubrir ese factor de riesgo son los auriculares. Claro. ¿Sí? Y cada vez hay auriculares más grandes y con mucha, digamos, una penetración hacia la sensibilidad del sonido, claro, ¿no? Entonces eso hace que tenga una cobertura. Por eso los trabajadores también los factores de riesgo son tan importantes, más que todo en la parte laboral, porque es donde realmente uno tiene que hacer la prevención de la enfermedad. Ahí está la escala, lástima que no la podemos ver bien desde acá. La escala justamente de la tolerancia del oído, ¿no? Sí, ahí está. En el caso cuando, por ejemplo, tenemos ahí, cuando hay en una biblioteca, siempre tenemos 30 decibeles. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creíamos que está en silencio. Que tiene que estar totalmente en silencio. Claro, ahí ya, por más que nosotros creamos que está en silencio, hay una. Y si hay una conversación, tiene que ser una conversación suave, generalmente eso entra en 40 decibeles. Si hay una lluvia, por ejemplo, y seguimos en la biblioteca y escuchamos el caer, el sonido de la lluvia, son 50 decibeles. Si tenemos una charla, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos incrementando. ¿Por qué? Porque ya hablamos 2, hay 3, hay 4 personas en 60. El tránsito moderado, cuando nosotros salimos a una calle, ahí está, muchísimas gracias. Ahí está un poquito 70, más grande. Cuando tenemos el despertador, que generalmente es cuando más fuerte lo ponemos, y realmente tiene 80 decibeles. ¿Sí? Después tenemos la moto. Las motos es algo que realmente sí odiamos todos. La moto es un tema. Es uno de los hechos más egoístas que puede hacer el ser humano, es poner una moto con escape libre. Sí. Porque no te interesa el otro. Te interesa vos andar en tu moto. Más que todas las personas mayores. Y no te interesa el otro. Es una de las actitudes más egoístas que puede tener una persona, es andar en una moto con escape libre. Sí. Pero ya cambiaste la moto, ¿no? Sí, ya lo puso silenciado. Después, por ejemplo, tenemos los camiones de basura. Ajá. El Cinza, bueno, en Buenos Aires se lo siente más, acá lo siento poco, porque poco los veo también. Pero es menos frecuencia. Realmente porque tienen todo ese, digamos, la sistema, recolección de la basura, y tienen como una pala. Un sistema de compactación, ¿no es claro. Entonces uno sabe que está.
el camión de la basura y lo sentís de arriba, claro. que es de 100, ¿sí? Después, por ejemplo, en una discoteca, Ahí cuando está, uno Carto, escuchá. empieza, estamos en 110 decibeles. O sea, por Y arriba ahí, del umbral. de lo que se hace inconfortable. Claro. Totalmente, ¿sí? Y después, cuando despega un avión, por ejemplo, Sí. es otra de las cosas, estamos ahí en 120, ¿no es cierto? Y ese ruido se siente, esos crujidos que tiene. Entonces, uno cuando siente realmente ese Claro. despliegue que tiene el avión, ¿no? Y acá hay algo más importante también, que son, por ejemplo, los disparos de arma de fuego. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso es algo muy importante, y no tan solo los disparos, sino las bombas de estruendo y todo este tipo digamos, de pirotecnia que existe para la Navidad, para Sí, Año sí. Nuevo, para alguna fiesta, ¿no? Que siempre están arriba de los 140 decibeles. Y eso que hay toda una reglamentación ahora en Catamarca, se sigue usando, ¿no? Organismos oficiales siguen tirando bombas de trueno y demás. Por ejemplo, la gente de Huracanes ya lo tienen guardado, no lo tiran. Hace años que lo tienen guardado ahí a la bomba de trueno, ¿no? Sí, no, sí, me decía, doctora, perdón. Entonces, y después hay fuentes generadoras, que eso también es muy importante conocer en los factores de riesgo, ¿no es cierto? Que hay 3 fuentes principales, por ejemplo, del calor, Ajá. que es lo que mayormente nosotros Estamos estamos expuestos nosotros, expuestos, claro. porque bueno, Catamarca manejamos temperatura. Entonces, la temperatura, el aire y el viento. Ajá. ¿Sí? El viento que odiamos todo, la radiación del sol, las máquinas y los procesos. Entonces, ¿qué efectos tenemos con la temperatura? ¿Sí? Esa es una. Entonces, los efectos del calor siempre vamos a sentir una fatiga, o sea, ese cansancio, la deshidratación o la sudoración, ¿no es cierto? Que hay gente que te dice, el típico catamarqueño, el agua me chorrea. Claro, Entonces, que es un sistema de defensa del mismo organismo. Es un mismo sistema de defensa. Por Claro. eso es tan importante hacer, digamos, los 6 vasos de agua Hidratarse. Durante el día, ¿sí? Y aparte nosotros en Catamarca es como que adaptamos políticas que vienen de otros lugares con otra característica. Acá los chicos hacen educación física a las 2 de la tarde, en pleno noviembre. Es tremendo, es terrible. Catamarca tiene una característica propia de calor, que es imposible que los chicos puedan tener, al menos que tengan un gimnasio adaptado. Sí, y todo esto hace a las grandes temperaturas, Claro. ¿no? Y hace también que realmente estos son los factores de riesgo. Seguro. Después tenemos, por ejemplo, y ahí tenemos también, o sea, que nos puede producir las deficiencias en los órganos circulatorios, ¿no es cierto? Que siempre, principalmente el riñón y el cerebro, porque los que sufren más con cuestión de cerebral son los viejitos, porque Ajá. empiezan a perderse, ¿sí? Sí. La misma deshidratación hace que realmente genere ese tipo de alteraciones, ¿sí? Y después tenemos los trastornos, por supuesto, que lo que son las quemaduras radiales, ¿no es cierto? De las exposiciones netamente al sol, que es el tema de las piletas. Sí. Eso es un tema muy importante. Y después tenemos, por ejemplo, lo contrario, que sería dentro de las temperaturas el calor y que nos haría el frío. Claro. ¿Sí? Entonces, esa disminución principal de la circulación sanguínea. ¿Sí? Doctora, en Catamarca, Produce- por la característica climática, nosotros en verano entramos y salimos del frío y del calor permanentemente con los aire acondicionados. Nuestro sistema de defensa está en una alerta permanente, que sí y que no, que sí y que no. Sí, y también hay que tener, el aire acondicionado es algo principal en el tema de ventilación, y también hay que tener en cuenta que el aire acondicionado tiene un tipo de bacterias, ¿sí? Y esas bacterias nos producen los famosos afecciones respiratorias y hasta neumonías en verano, que son muy difíciles de, digamos, de combatirlas. Entonces Claro. hay que hacer un estudio, un estudio, digamos, bacteriológico, ¿sí? Para tener la identificación de la bacteria y poder dar el antibiótico correcto. Son muchos los factores, ¿no? Que tienen que ver con la vida cotidiana. Allí es donde se da la gran batalla de la salud y la no salud. Es como nosotros enfrentamos y nos ponemos y nos posicionamos ante los factores, ¿no? De abrigarnos, no abrigarnos, abrigarnos de más, no abrigarnos, arriesgarnos a tener frío a la mañana porque no nos gusta andar con las camperas al mediodía, o no abrigarnos, usar aire acondicionado muy fuerte, usarlo a una temperatura no tan fuerte. Permanentemente decidimos nosotros sobre esos factores.
Sí, y otra cosa importante que es, no tan solo estos que son ambientales, sino también tenemos que hablar, realmente hablar de factores hay muchísimo. Yo traje una primera parte, hoy la otra la vamos a seguir después, que por ahí son los más relacionados, ¿no es cierto?, a las patologías cancerígenas. Pero es un poco para que entendamos qué son los factores y qué son los riesgos. ¿Sí? Que no tan solo este tipo nos va a dar a una patología oncológica, sino que también a unas enfermedades comunes. Como por ejemplo, cuando hablamos de las patologías básicas, vamos a hablar del efecto del tabaco, ¿no es cierto? El tema de la herencia, que es principal, después la edad, la raza. Todos estos son factores también que hacen, ¿no?, a ese riesgo relativo o ese riesgo individual que nos va a dar un factor de riesgo digamos, ligado a una enfermedad. Doctora, la sobreexigencia que nos pone la vida social permanentemente, a lo que llamamos estrés, Estrés. ¿también es un factor de riesgo? Sí, sí, porque eso te va a producir una alteración también orgánica, ¿sí? Porque el estrés, por ahí no llegas a casa y no descansas bien, el estrés es porque te cambia el humor, digamos, en la persona, en el trabajo, si estás con una preocupación en forma constante, ¿no es cierto? Eso va a alterar los distintos sistemas en los cuales vos te muevas, digamos. Seguro. Pero sí es uno de los factores más importantes, y lo que vamos a tratar de hacer un día es traer todas las patologías que se desarrollan a partir del estrés, ¿no? Claro, perfecto. Desde lo más básico, a veces que es la cefalea, y muchas veces la fiebre, y hay gente que dice hago fiebre, y muchas veces se debe, y hoy hay muchas cosas muy lindas para poder, digamos, hacer un diagnóstico de estrés importante. Perfecto. Y se trabaja mucho también con lo que es la actividad física, por eso tiene, digamos, hay que hacer prevención en eso, y también hay que hacer prevención en todo este tipo de cultura nueva que es de hacer yoga, ¿no es cierto?, de hacer ejercicios de relajación, o sea, hacer toda una vida libre y saludable. Con la que alimentación con la también. alimentación también, por supuesto, que siempre va de la mano. Lo que es alimentación y lo que es vida saludable va todo, digamos, en conjunto. Bien, perfecto. Realmente son muchas las cosas que tienen que ver con los factores que producen la enfermedad, pero también son muchas las herramientas que tenemos para contrarrestar estos factores, para que podamos mejorar nuestra calidad de vida, tener una mejor expectativa de vida, ¿no? Seguramente, porque nosotros si hacemos una buena, digamos, prevención, ¿sí?, primaria, vamos a tratar de no tener una prevención terciaria, que es donde siempre abordamos, y que es básicamente el tema del tratamiento y el diagnóstico de la patología. Exactamente. Bueno, de todas maneras, siempre bueno tener una consulta médica, ¿no? El profesional siempre tener a la mano. Sí, en cualquiera de estos síntomas que siempre se presenten, lo primero que siempre decimos es llegar a su médico del barrio, a su médico de la posta, a su médico de su mini hospital o del sanatorio, en la parte privada, pero siempre las consultas a tiempo son muy importantes.